Muy buenas noches, Emilio, bienvenido a Si Volvieran los Dragones. Buenas noches, Luciano. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Emilio? Muy Juan bien. Novak te habla. Muy bien. Muchas gracias por atendernos y por aceptar este diálogo con nosotros sobre este personaje tan interesante como Pier Paolo Pasolini. Y Emilio, la primera pregunta que tenemos para hacerte es: ¿qué le aportó Pier Paolo Pasolini a la historia del cine como para que hoy sea considerado uno de los grandes directores del cine italiano y mundial? Bien, Pasolini es uno de los paradigmas de lo que se da en llamar el cine moderno, que es un periodo de la historia del cine que se iniciaría en algunos planos de Roma Ciudad Abierta, la película de Roberto Rossellini del año 1945, y que concluiría 30 años más tarde, precisamente con la última película de Pasolini, es decir, Salò o Los 120 días de Sodoma. Bien, ¿qué hace el cine moderno? Esencialmente pone en crisis la idea de la institución cinematográfica, es decir, la idea de la concepción del cine manejada desde Estados Unidos. Por otro lado, vuelve a preguntarse por la pregunta fundante del cine, que es cómo registrar la realidad. Pregunta que ya estaba en aquellos tímidos y deliciosos balbuceos de los hermanos Lumière. Por otra parte, Pasolini hace una obra terriblemente ambiciosa. Nadie, pero nadie, ha filmado el Evangelio, Esquilo, Sófocles, Boccaccio, Chaucer, los cuentos de las mil y una noches, el Marqués de Sade. Una obra que, buceando en la historia del hombre y en la contemporaneidad del hombre también, mira con los elementos propios de la expresión cinematográfica de una manera que nos obliga a replantear todos aquellos esquemas que tenemos como espectadores cinematográficos y que, por supuesto, enriquece nuestra sensibilidad, que es en primera instancia, creo, la función esencial del arte. Es verdad, Emilio, te estábamos escuchando atentamente y es verdad lo de ambiciosa, es increíblemente ambiciosa. Absolutamente, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, las obras que adapta. Y sobre esto nos gustaría que nos describas cuáles son, bueno, un poco las características estilísticas de, bueno, del cine de Pasolini, ¿no? Bueno, yo diría que hay una primera etapa que va desde Acatone hasta el Evangelio según Mateo, porque la película se llama El Evangelio según Mateo, no el Evangelio según San Mateo, que es una etapa en la que Pasolini intenta relatos que se pueden escribir dentro de la tradición popular, películas en las que el pueblo es protagonista. No es casual que las tres películas que nombré terminan de la misma manera, ¿no? Con una cantidad de gente del pueblo corriendo hacia algo, corriendo hacia el cadáver de Acatone, corriendo hacia la desesperación de la mamá del personaje de Mamma Roma o corriendo hacia Cristo. Luego viene una segunda etapa que se abre con Pajarracos y Pajaritos, una película maravillosa que era su película favorita, por otra parte, donde él entiende, ante los avances del neocapitalismo, que el cine ya ha dejado de ser un arte popular y ha pasado a ser un arte que consume la burguesía y que por lo tanto hay que problematizar las narraciones. Hay que obligar al espectador a que se pregunte en primer término quién es él y que a partir de ahí elabore, es decir, lo que está viendo. Hay una tercera etapa que es la etapa en que recupera los cuentos populares, es decir, Boccaccio, Chaucer y los de las mil y una noches, que es, digamos, un intento de recuperar una inocencia que supuestamente existió
mucho tiempo atrás y que ahora no existe. Y por último está Saló, esa gema, primera parte de una trilogía de la muerte que nunca llegó a ser, donde yo creo que Pasolini, a la manera de un inquisidor público, se dedica a hablar de su contemporaneidad, de sus contemporáneos y de los estragos que el capitalismo global hace en la gente. Uh-huh. Emilio, recién hablábamos de lo ambicioso de la obra de Pasolini y del trabajo sobre estos textos clásicos en esta tercera etapa que vos estabas caracterizando, y nos gustaría que nos digas cómo viste vos el trabajo de trasladar estos textos clásicos a llevarlo a imágenes. ¿Cómo lo hizo Pasolini? Bien, lo hizo de diversas maneras. En el Evangelio, según Mateo, traslada literalmente el Evangelio de Mateo. Es una película muy seca, digamos, muy... Es una película épica, digamos, ¿no? En que transforma, en que pone un Cristo realmente colérico, arrabiado, intransigente. Después viene el Edipo, donde pone también literalmente el texto de Sófocles, menos un prólogo y un epílogo, que son el propio nacimiento de Pasolini, el prólogo, y un epílogo, una representación de cómo ve él su situación en ese momento. Es decir, está diciendo, Edipo soy yo, eso es clarísimo. Pero el texto de Sófocles lo trabaja con mucha literalidad. Después tenemos Medea, que ya es otra cosa. Ahí toma algunas cuestiones de la obra teatral de Eurípides, pero agrega mucho de historias de las religiones, de historia del mito, y su Medea, en definitiva, es el choque entre una mujer del tercer mundo, bárbara, enamorada, pasional y asesina, y un tecnócrata del primer mundo, que es Jasón. Después, una operación de similar riesgo hace en Apuntes para una Orestiada africana, que es una película donde dice cómo filmaría él la Orestiada de Esquilo en África. Y después vienen bien los cuentos populares, que los traslada con infinita gracia y con ganas de que el espectador se divierta y se excite. Y por último, Saló, que es otra cosa, ¿no? Yo creo que lo que él hace con Sade, por otra parte, dentro de lo posible, es muy fiel a Sade, pero lo que hace con Sade es decir, esta es la Italia de hoy, esta es la Italia de 1975, y yo creo que por eso lo matan. Es terrible Saló, ¿no es cierto? Es muy dura. Sí, es muy dura, además en tanto y en cuanto te compromete como espectador. Vale decir, muy cerca del final, los funcionarios que han estado organizando toda una serie de orgías, miran con binoculares cómo están torturando a la gente en un patio, y Pasolini nos hace mirar como esos funcionarios, ¿no? Claro. Mirar a través de los binoculares. O sea, involucra al espectador, ¿no? ¿Cómo? Involucra al espectador un poco. Eso es directamente desde... Claro, ponerlo a mirar lo que él no quiere ver, lo que no quiere ver en el cine, pero que en la vida real ve hasta el hartazgo, y está comiendo los fideos mientras ve lo que pasa en Irak, ¿no? Y no le importa. Bueno, acá Pasolini precisamente lo que hace es hacerle acordar que eso importa. Pero además, ¿ustedes vieron Saló? Sí, yo la vi, tuve la oportunidad de verla. No digo esto porque a mí me parece muy graciosa una cosa, ¿no? Hay tres madamas, ajá, que cuentan a los prisioneros estas anécdotas de su vida sexual para excitarlos. La primera de ellas, y les pido que vean nuevamente la película, se mueve y habla exactamente igual que Susana Jiménez en la televisión actual. No es un cuento. Vean la película y díganme.
Es decir, bien, la madama de Pasolini es una estrella del fascismo, en realidad una estrella del neocapitalismo. Bueno, que es la Jiménez y no eso, ¿no? Pero bien, el problema es que Pasolini lo plantea en el año 75. Bien, sigamos, si quieren. Sí, no, te iba a hacer algún comentario de la película, la verdad que te provoca reacciones corporales, te da náuseas, te estremece de una manera increíble, Salo. Es que yo creo que esa es su intención y por lo menos tengo una interpretación de por qué. A ver, contale. Si vos ves hoy películas que más o menos por la misma época pasaban por películas contestatarias al sistema y fuertes y transgresoras, pienso por ejemplo en Z de Costa Gabras. Exacto. Vista hoy es, digamos, una serie televisiva. Claro. El sistema la ha recuperado totalmente, pero el sistema no ha podido recuperárselo. No sé si me explico. Sí, No, sí, es sí. verdad. No la pueden domesticar para recuperarla. Claro, Y yo creo que ahí está la intención de Pasolini, ¿no? Hacer una película que no pueda ser recuperada por el sistema. Bueno, y evidentemente lo logra, ¿no? Y claro que lo logró. Otra cosa que nos gustaría que vos nos comentes es, si vos te tuvieras que quedar, yo sé que es algo muy complicado, pero si vos te tuvieras que quedar con alguna de las películas de Pasolini, bueno, ¿con cuál te quedarías y por qué? Bien, yo me quedo con Pajarracos y Pajaritos. Quizás es difícil de conseguir, creería que... No, mira, en Rosario, que es la ciudad donde Claro. yo vivo, está en los videoclubes, ¿eh? Sí, yo me parece que acá en Santa Fe no, me parece que está Saló, hay varias, está Sí. la trilogía de la vida, pero me parece que esa no, me parece, ¿no? Pajarracos. No estoy seguro. Bien, acá en Rosario sí está. Ajá, ¿Por qué Pajarracos? Que es una película muy simple, muy pobre y muy austera. Una película que transcurre en el camino. Porque es la película de la crisis, ¿no? Donde Pasolini se pregunta ¿para qué seguir haciendo cine y cómo seguir haciéndolo? Y la única respuesta que encuentra es que pese a que no haya alguna certeza de tipo racional, si haya la magia y la alegría y el sentimiento de trabajar con la gente. Y bueno, eso es mucho. bueno, Emilio, Insisto que él decía que era su mejor película, ¿eh? ¿qué es su mejor película? Sí, Bueno, vamos a tener que verla entonces. sí, véanla. Emilio, muchísimas gracias por colaborar con Los Dragones, la verdad que muy claro. Nos gustaría que le cuentes a la gente, cortito para terminar, lo que hablábamos fuera de micrófono. ¿Qué estás preparando para el festival, si no me equivoco, de Alcalá de En Henares? Alcalá de Henares, en Madrid, estoy preparando un trabajo sobre los cortometrajes de Pasolini, que a diferencia de otros cineastas, en general los cineastas hacen cortometrajes, después hacen largos y no vuelven a hacer cortos. Pasolini comenzó con un largo, Acatone, y fue mechando a lo largo de su carrera diversos cortos. Bien, yo lo que estoy trabajando son los cortos, que es un costado poco difundido y poco fácil de encontrar de la obra de Pasolini, digamos. Entonces, bueno, es eso, aquello sobre lo que estoy trabajando. Y va a ser publicado en el libro del Va a festival. ser publicado en el libro que todos los años saca el Festival de Alcalá de Henares. Todos los años saca un libro, ¿viste? Y el libro de este año es sobre cortometrajes de directores famosos. Entonces yo trabajo Pasolini y también trabajo Trapero. Bueno, esperamos que te vaya muy bien, ¿eh? Te deseamos mucha Gracias. suerte. Que tengan una buena noche y gracias al público si es que me oyó y a vuestras órdenes. Muchísimas gracias, Emilio Toivero, desde Rosario.